La más mínima alteración en nuestro ADN puede descompensar nuestra genética, trayéndonos graves mutaciones al momento de la formación de un embrión. En la mayoría de los casos, son fatales, pero en algunos otros cruzan la barrera de lo verdaderamente horrorífico, atormentando de por vida a quienes lo padecen. Tal fue el caso de la leyenda de Edward Mordrak. Según los primeros registros que aparecieron de él, en el año de 1896, en una enciclopedia médica escrita por el Dr. George Gould, titulado Anomalías y curiosidades de la medicina, se cuenta que Mordrak nació en el seno de la nobleza inglesa. Sus padres se encontraban entusiasmados, pues él sería el primogénito y por tanto sería quien a futuro cargaría con la mayor parte del peso de su linaje. Fue entonces que en el momento del parto, cuando aquel pequeño ser se presentó por primera vez al mundo, causó una terrible impresión, dejando en shock a la mitad de la sala, pues aquello que veían era como sacado de un cuento de terror. El pequeño Mordrak había nacido con una notable deformación que lo atormentaría hasta el último de sus días, pues había llegado a este mundo con dos caras. Para finales del siglo XIX, poco o nada se sabía qué derivaba en este tipo de enfermedades congénitas. Hoy en día, a esa peculiar enfermedad en que se desarrolla una extraña duplicación de parte o rostro completo se le llama diprosopia o diprosopus. Pero para entonces, aquello era un hecho aberrante que rápido la sociedad se encargó de señalar como una completa maldición para la familia. Durante años Mordrak no podía salir a eventos públicos, pues los ataques que recibía por su peculiar característica eran demasiado fuertes, llegando a recibir amenazas de muerte, solo por el hecho de que algunos lo consideraban estaba maldito. El rostro secundario de Edward se encontraba justo en la parte trasera de su cabeza, abarcando toda la parte posterior de su cráneo. Era una cara bien definida y podría decirse que funcionaba como tal, pues podía observar y gesticular sin ningún problema. La única diferencia es que era un poco más pequeño que el rostro principal de Mordrak y aparentaba una mayor edad. Lo terrible de la historia, más allá de las agresiones que sufría el joven, luego de que la gente no entendiera su enfermedad, fue el hecho de que el propio Edward aseguraba que aquel rostro era un ser independiente, que por las noches se burlaba de él, y mientras el chico lloraba profundamente, el rostro no dejaba de soltar carcajadas, como si disfrutase plenamente del momento. Durante años Mordrak le pidió a su familia y a un conjunto de médicos que periódicamente la analizaban que retirasen aquel rostro a cualquier costo posible, sin importar si eso implicaba sacrificar su propia vida, pues no estaba dispuesto a soportar más el tormento de aquel a quien él mismo se refería como un pequeño demonio. Todas sus súplicas fueron en vano, pues los avances médicos de la época hacían imposible llevar a cabo una operación tan compleja y obviamente su familia no estaba dispuesto a sacrificarlo. Una noche ya con 23 años, Mordrak se encontraba llorando en su habitación y aquel rostro no guardaba silencio, sumiéndolo en una profunda desesperación que le hizo tomar un cuchillo, clavándolo lentamente en la parte trasera de su cabeza. El pinchazo fue agudo y sumamente doloroso, pero el coraje y la tristeza habían llegado al límite, por lo que no dio paso atrás, y Edward Mordrak puso punto final a su vida colgándose por una de las ventanas del edificio hasta agotar el último aliento que le quedaba. A la mañana siguiente, Mordrak fue encontrado junto a una carta de despedida para su familia, en que pedía perdón por lo que había hecho, pero suplicaba lo entendieran y como un último favor, solicitó le retiraran aquel rostro de una vez por todas, pues aseguró que sería la única forma en que podría descansar en paz. Se sabe que su familia cumplió su última petición, sin embargo al día de hoy se desconoce dónde pudieron haber sepultado sus restos, ya que decidieron hacerlo con total anonimato. Si te gustó el contenido del video, no olvides darle like y suscribirte, activando la campanita de notificación. De esa forma, YouTube te estará notificando de mi nuevo contenido.